hace algunos días comenzó a circular un documento en el que se planifica una reforma educativa que, entre otros planteos, deposita la toma de decisiones en las familias, habilita la educación en el hogar y admite la enseñanza religiosa en escuelas estatales. Para hablar de este documento estamos en comunicación con Angélica Graciano, quien es docente, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Educación, es decir, UTE, y secretaria gremial de CETERA. Hola Angélica, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bueno, en principio el gobierno se ve que agita un poco la bandera de la ley de libertad educativa, pero leyendo un poco más la letra chica y las alertas que ustedes desde CETERA vienen planteando, parece todo lo contrario, ¿no? ¿De qué libertad nos están hablando realmente y si crees que es la libertad de mercado aplicada en el aula? Exactamente así como lo decís, lo que están intentando, una vez más, porque no es la primera vez, es introducir reformas que habilitan la mercantilización del conocimiento. Es decir, que para acceder al conocimiento tenga que mediar algún tipo de pago que va contra la historia argentina, historia de la educación argentina desde la 1420 en adelante, que la educación es gratuita y es responsabilidad del Estado, o sea que es una reforma presarmientina, tendríamos que decirlo así, y va contra todas las tradiciones y la educación que han recibido generaciones y generaciones. En principio es sumamente contradictorio, porque acordate que durante la pandemia la campaña era abran las escuelas, porque los chicos se tienen que socializar, pero parece que ahora es mejor que no se socialicen, que se aíslen en su casa y reciban una educación. Esto sería para las clases, ¿no? Para las clases que tuvieran acceso a ello en sus casas. Pero para los sectores populares, la no obligatoriedad implica la incorporación de los niños al mundo del trabajo. Es decir, repone indirectamente el trabajo infantil, que es lo que quería Venegas Lynch. Sí. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que al no responsabilizarse el Estado, ¿qué tipo de mediaciones van a tener que tener las familias para poder acceder a la escuela? Los vouchers, el sistema de voucher que ya fracasó en Chile. Sí. El sistema de créditos, como es en las universidades de otros países, que una vez que te recibís tenés que devolver la plata y terminan familias endeudadas por años y años y años. Acá hay todo un debate sobre el tema de la incorporación de la educación a los tratados de libre comercio, que también es un artículo de la Ley Nacional de Educación que dice que está prohibido. Y me parece que todo lo demás son artilugios para llegar a derogar el artículo de que la educación argentina se incorpore a los tratados de libre comercio. Es decir que estamos ante un proceso de mercantilización, privatización y desresponsabilización de un sistema educativo que es integrado, articulado y es muy efectivo en términos de distribución y apropiación del conocimiento de la población, que va a transformar la educación en algunos casos de élite y en otros casos si la familia no pudo mandar su hijo a la escuela, no va a generar ninguna contradicción en lo social como la genera hoy, porque hay obligación de denunciar a aquellos padres que no envían sus hijos a la escuela, van las trabajadoras sociales, la escuela se ocupa de informar al Consejo de Niñas y Niños por qué ese chico no va. Bueno, hay una cantidad de cosas que van contra la cultura, contraculturalmente, ¿no? Sí. Más allá del ajuste económico, que obviamente es brutal y se nota en todos los ámbitos educativos, ¿sentís que hay un desprecio ideológico por el saber docente? Y pienso en esto que decías, ¿no? Que sería un cambio hacia una ley presarmientina, ¿no? Y
como que si se dijera en que cualquiera puede enseñar y que la pedagogía no sirve para nada. ¿Qué riesgos trae esto? Bueno, lo que están cada vez que quieren hacer una reforma, los sectores interesados en la educación, lo primero que hacen es atacar el trabajo docente. Esto nosotros ya lo sabemos. Sí. Y en realidad los ataques a la educación no vienen por aquellas cosas que podrían ser mejorables, sino por los éxitos de la educación pública, que es mayoritaria, que es un país libre de analfabetos y que los sectores de la población acceden cada vez a niveles educativos más altos. Entonces lo que quieren hacer es degradar el trabajo docente, degradar las tareas que hace en la escuela para después flexibilizar y aplicar una especie de, entre comillas, ¿no?, libertad educativa, que no es más que dejar librado a las reglas del libre mercado y además consolidar tu origen social y las clases sociales. Sí, mencionabas antes como estas contradicciones, ¿no, Angélica? Y pensaba en esta otra insistencia que tienen igualmente en declarar a la educación como servicio esencial. ¿Por qué crees que se insiste tanto en este punto que ya se había querido imponer y que no lo lograron, pero que lo siguen trayendo a la mesa todo el tiempo? Bueno, ahí también es contradictorio, porque claro, si la educación es un servicio esencial, ¿por qué los chicos se quedarían en la casa, solos, ante las pantallas o ante las redes, ¿no? Sí. Si es esencial, si la educación esencial es la educación donde hay encuentro con otros y donde se construye lo común y donde se acceden a las referencias simbólicas que definió un país como contenidos mínimos. Esas referencias simbólicas, bueno, la figura de San Martín, de Belgrano, las gestas de la liberación en mayo, en julio, de la independencia, de la democracia, la lucha contra la dictadura, los derechos humanos, las Malvinas que son argentinas. Bueno, hay una cantidad de cosas que se enseñan en la escuela, que son los pisos de consensos sociales que se construyeron a lo largo de la historia y que se consolidan en un currículum, ¿no? Sí. Que es esa la disputa, es una disputa de contenidos, es una disputa de contenido. Como eso no lo pueden decir porque es repudiable por la sociedad, entonces van por otros caminos. Claro. Este borrador del que estamos hablando pone también mucho énfasis en las evaluaciones estandarizadas al final de los ciclos, donde se incluye que serían también evaluados los y las docentes. ¿Qué buscarían con estos datos? Bueno, estamos ante una reforma indirecta del régimen laboral, ¿no? Incluso en la Ley Nacional de Educación prohíbe la publicación de los resultados de los estudiantes porque son para esa información que se construye para los ministerios o para las secretarías de educación o para en todo caso las regiones, para ver cómo están, para ver en las cosas que tienen que mejorar. En este caso están pensando en evaluaciones que introducen procesos de competencia entre instituciones, entre grupos, incluso entre grupos sociales, porque también quieren desterrar que sea confidencial y secreta, claro, los resultados. En el caso de los docentes, nosotros tenemos nuestras acreditaciones, porque cuando vos te recibís de profesora o profesor, egresás de un profesorado de nivel superior. Claro. Ahí, la gran mayoría de los docentes tienen título de licenciaturas, la gran mayoría. Y hay otro sector de docentes que tienen doctorados, o sea, tenemos acreditaciones legales y la forma encubierta en que quieren imponer las evaluaciones a los docentes, porque además
no lo dicen claramente, es también parte de la reforma laboral de los estatutos, claro, los convenios colectivos. Uh-huh. Angélica, como secretaria gremial, ¿qué notas hoy en las escuelas? ¿Crees que hay miedo por la inestabilidad laboral o hay bronca organizada? Y preguntarte también, ¿cómo se construye resistencia cuando el ataque es tan masivo y permanente y que viene directamente desde la Casa de Gobierno? Mira, creo que nuestra mayor fortaleza es afirmarnos en las referencias simbólicas. Yo estoy utilizando mucho esa categoría porque creo que esta derecha que está hoy aquí en Argentina y en el mundo quiere tirar por la borda las referencias simbólicas de los países, de los territorios, las identidades nacionales, las identidades culturales, para hacer un gobierno de corporaciones y de flujos financieros y de dineros que van y que vienen, que lo único que hace es como eliminar o como sacar lo humano que tenemos las personas, ¿no? Sí. Transformarnos en esos consumidores, en esos autómatas, produciendo la captura también a través de las redes. Entonces nuestra mayor labor es construir lo común, es construir los debates, es construir programas de lucha, es profundizar mucho acerca de cuáles son nuestras historias y cuáles son los porvenires que queremos construir. Entonces estamos en esos procesos de producción en colectivos más amplios que los sindicatos, con los pedagogos, con los científicos y con las organizaciones sociales, porque la educación pública es patrimonio, es un bien público, aunque sea redundante, es un bien que no está mediado por el mercado. Y esa es la verdadera disputa. Por eso la resistencia es, además de las calles, además de las radios abiertas, además de las manifestaciones que hemos hecho, que han sido muchísimas, además de todos esos, profundizar los debates pedagógicos, culturales, identitarios, para que no arrasen con todo. Clarísimo, Angélica. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotras. Clarísimo y además súper interesante este planteo pensado desde lo simbólico, ¿no? Que decías que estás tal vez reforzando la idea desde ese lugar y me parece que es efectivamente desde donde tenemos que ir a dar batalla cultural también, como la llaman desde el gobierno, para poder dar vuelta, ¿no? Lo que está pasando y lo que se construye en los medios contra las escuelas, contra los docentes, y que si bien decías que esto es algo permanente y que sucede frente a cada cambio de gobierno, que lo primero que se ataca es la educación pública y a los docentes, estamos como en un momento de quiebre, tal vez, donde hay que ir a reforzar que la educación pública debería ser lo más importante de cualquier gobierno. Es así y creo que está en nuestras manos y en la mano de todos los argentinos defender lo que hemos construido con tanto esfuerzo a través de las generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, un abrazo. Pasó así Angélica Graciano, docente, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Educación y además secretaria gremial de CETERA.